Bueno, venimos en esta noche para estudiar la palabra del Señor. Yo tengo una fascinación, algo tan me tiene lleno estudiando el libro de los Hechos. Y la semana pasada empezamos el capítulo 9 del libro de los Hechos y quiero continuar en este día, empezando del verso 10 en adelante. Quiero recordarles lo que ha sucedido hasta el momento. En el capítulo 8 hubo un mártir que el primer mártir de la iglesia. También Dios levanta un evangelista, Felipe. El Señor lo lleva a un lugar donde empieza a ministrarle a un etíope que es un hombre de mucha influencia, y Felipe y ese hombre estudiaron las escrituras. El etíope se convierte, es bautizado. Termina el capítulo 8 con la iglesia creciendo, se está esparciendo, se está desarrollando. La iglesia está en movimiento, la iglesia está multiplicándose. Lamentablemente muchas veces la iglesia se multiplica no en tiempos buenos. La iglesia se multiplica en tiempos difíciles. La iglesia se multiplica cuando las cosas se ponen duras. Y vino una persecución sobre la iglesia y la iglesia fue esparcida. Pero en esa esparción, el español mío está medio raro esta noche. En eso que se va esparciendo la iglesia va creciendo, se va desarrollando, se levanta, se va multiplicando. Y claro, crea celos. Y cuando algo está dando fruto, cuando algo está creciendo, cuando hay multiplicación, como está sucediendo en la iglesia, y cuando hay un movimiento nuevo. Por eso muchas veces uno tiene que tener mucha sabiduría y mucho cuidado en señalar o criticar moveres del espíritu, por decirlo de esa manera, porque a veces Dios está haciendo cosas diferentes y está muchas veces fuera del contexto en que nosotros nos hemos criado, desarrollado, y a veces Dios se mueve de formas diferentes. Y yo siempre le digo a las personas: no juzguen, no señalen, porque por el fruto los conocerán. Okay. Y igual con la persona, uno quiere ver una persona, uno quiere ver una familia, quiere ver un ministerio, tiene que observarlo, no simplemente señales, porque si hay buen fruto es de parte del Señor. Ahora uno tiene que cuestionar qué hay detrás si uno no ve buen fruto. Todo se puede ver bonito, puede verse lindo, pero hay que mirar el fruto. Y lo que está pasando en la iglesia nueva, no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y muchas personas, muchos judíos se estaban convirtiendo a esta nueva religión, este nuevo mover, esto nuevo que estaba sucediendo, y fue creciendo. Y los judíos poco a poco, en especial Saulo, que era uno de los líderes del judaísmo, empezó a perseguir la iglesia. Estuvo presente cuando el primer mártir lo mataron. Él recibió la ropa de las personas que le lanzaron las piedras a Esteban. Y poco a poco este hombre que conocemos como Saulo, dice que él empezó a respirar amenazas. Él quería destruir la iglesia, matar la iglesia, quería imprisionar o meter en la cárcel todos los que eran de este camino, de los creyentes. Y me llama mucho la atención porque él tenía su agenda, él era un hombre muy preparado, y como mencioné la semana pasada, muchos de nosotros aún religiosamente a veces hacemos cosas buenas cuando Dios quiere hacer cosas mejores a través de nuestra vida. Y muchos de nosotros conocemos la historia, especialmente si se ha criado en la iglesia, han escuchado esto. Y en el caso de Saúl, el Señor lo tumbó de su caballo, y a veces el Señor nos tumba a nosotros de nuestros caballos, de nuestra agenda, de lo que queremos hacer, de obras buenas, de a lo mejor cosas que nosotros pensamos que son buenas. Dios nos desvía, nos tumba, porque Él tiene un mejor camino para nosotros. Él tiene algo mejor. Mira a la persona que está a su lado, dígale: Dios tiene algo mejor para tu vida. Dios ha estado trabajando aún en mi vida. Yo he estado analizando. Dios me puso en una pausa por 6 meses. Estoy en un tiempo de un tratamiento, y el Señor también me ha hecho reflexionar en mucho de mi teología, mi enseñanza, de la forma que me he criado. He estado analizando tantas cosas, y mi oración ha sido: Señor, quiero alinearme con lo que tú estás haciendo. Quiero alinearme con lo que estás haciendo aquí en la tierra. Yo no quiero hacer mis planes, quiero hacer tus planes, porque a veces uno tiene que detenerse, pensar, analizar, reflexionar, sobre todo orar y alinearse con el Señor. Porque si uno no hace eso, el Señor viene y te cambia su agenda. Y eso fue lo que le pasó a Saulo. Dice el verso 1, y no lo voy a tener en la pantalla, pero es como dar un repaso. Dice que respirando aún amenazas, muerte contra los discípulos del Señor, él vino hasta el sumo sacerdote de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice el verso 2, los trajese presos a Jerusalén. Mas
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó. Y yo estoy creyendo al Señor que repentinamente, instantáneamente Dios va a hacer algo grande en tu vida. De momento Dios te va a revelar algo, te va a mostrar algo, va a abrir una puerta, va a hacer algo espectacular en tu vida. Y tiene que estar abierto a lo que Dios quiere hacer en tu vida y no rechazarlo. Estamos acá porque a veces Dios empieza a hacer algo en nuestra vida y lo rechazamos porque está pidiendo que hagamos algo que nunca hemos hecho en nuestra vida. Y ahí entra la ansiedad, ahí entra el temor, ahí entra el miedo. Y muchas veces el miedo, el temor, la ansiedad nos detienen de realizar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Están medio calladitos. Si están calladitos, yo entro en un preaching mode y quiero enseñar en esta noche. ¿Ok? Dice, mas yendo por el camino, el verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Y eso es bien importante. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se había manifestado de una manera diferente. Jesús vivió, murió, resucitó. Estuvo con más de 500 personas en sus 40 días cuando resucitó y caminó entre ellos, comió con ellos, pasó tiempo con ellos, ascendió al cielo. Pero después había uno que él tenía que aparecérsele. Y me llama mucho la atención porque él se le aparece, le da una invitación especial, un encuentro especial a Saulo. Y Saulo lo estaba persiguiendo. Y a veces personas que yo me pongo a pensar en personas como C.S. Lewis, el gran escritor de Narnia, de muchos libros que son espectaculares. Un hombre ateo, Dios se le aparece, Dios le revela, le cambia su rumbo y lo hace uno de los hombres apologéticos más influyentes de la sociedad, de la teología. Y aquí Dios cambia la vida de Saulo. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno tiene un encuentro del Señor, lo único que uno puede decir es, Señor, yo me rindo acá. ¿Qué es lo que quiere qué es lo que tú quieres que yo haga para ti, Señor? Y eso es lo que el Señor le da instrucción. Le dice lo siguiente. Le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Yo mencioné la semana pasada en la enseñanza es que muchas veces cuando Dios nos toma del camino, nosotros teníamos nuestra agenda, nuestra visión, y hay momentos donde Dios cambia nuestro rumbo y estamos dependiendo de Él. Estamos sin visión porque estamos en un proceso donde Él está rehaciendo la visión para nuestra vida, alineándonos con su voluntad. Porque muchas veces nuestros pensamientos, escuche bien, nuestras emociones dirigen nuestra voluntad. Y tenemos que analizar y renovar nuestros pensamientos. Tenemos que manejar nuestras emociones, porque si no alineamos esas dos cosas que son parte de nuestra alma, nuestra voluntad se va a desviar y hacer un montón de cosas que no son la voluntad del Señor. Por eso nuestros pensamientos, nuestras emociones se tienen que alinear a la palabra para poder hacer la voluntad del Señor. Y en esta noche el tema que el Señor puso en mi corazón es la sensibilidad al Espíritu, porque aquí el Señor le habla a Saulo, que eventualmente su nombre se cambia a Pablo, el apóstol. Y es importante entender que hay un mundo espiritual. Y a veces la gente no se acuerdan de eso, que el mundo espiritual es tan real como el mundo en que nosotros vivimos. De hecho, mucho de lo que se manifiesta en el mundo se gana o se manifiesta en el espíritu primero, y después vemos los resultados en el mundo real acá. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y rodearnos de personas que quieren lo mejor para uno, que también son sensibles al Espíritu, que quieren y están en
contacto o in touch with the Spirit, en contacto con el Espíritu Santo. Y ahí es donde quiero llegar acá, porque dice el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abrió los ojos, estaba ciego, estaba en un momento donde Dios le quería dar una nueva visión. Estuvo 3 días, y eso siempre es significante. Siempre Dios hace las cosas en 3 días. A lo mejor fue un viernes difícil, pero llegará el domingo de gloria. ¿Alguien puede decir amén? El viernes pudo ser oscuro, pero sábado pudo ser un poco complicado, pero el domingo el Señor se resucitó, y a veces el Señor hace las cosas en 3. Y él estuvo ciego por 3 días, pero el tercer día el Señor le habló. En el verso 10, y aquí yo quiero que miremos aquí en la pantalla estos versos, porque nos habla de una nueva persona. Y en el reino uno tiene que tener relaciones, uno tiene que tener amigos, uno tiene que tener amistades. Y he enseñado sobre esto, la importancia de tener amistades del reino. Porque aquí vemos como Dios une diferentes hombres de Dios, y uno no puede hacer esto solo. Y dice aquí en el verso 10 que había en Damasco un discípulo, un seguidor, un hombre de Dios llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Aquí tenemos un hombre que es un seguidor, es un discípulo. Implica que él tenía una relación con el Señor, y él era atento al Espíritu. Y el Señor se le aparece en una visión. Y en la visión el Señor viene y le dice: Ananías. Y él dice: aquí estoy, Señor. Imagínate que el Señor te dijera tu nombre. La postura que nosotros debemos de tener es: Señor, cuando tú me llamas, cuando estás haciendo algo en nuestra vida, tenemos que estar prestos para servirle al Señor. Isaías capítulo 6 es en el Antiguo Testamento, y es cuando el rey Usías había muerto. Y dice Isaías que él vio al Señor, y dice que sus faldas llenaban el templo. Que sus faldas llenaban el templo. Y en esa misma escritura, en Isaías capítulo 6, dice que habían serafines, habían querubines, habían ángeles. Y estos ángeles tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies. Eso nos habla de que ellos cerraron sus ojos porque Él era tan santo, pero también era una forma de: ¿sabe qué? Voy a cerrar mis ojos para poder ver y hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Las alas que cubrían sus pies eran símbolo de humildad, de que tenemos que ser humildes ante la presencia del Señor. Pero también me llama la atención porque en las otras 2 alas ellos volaban y estaban prestos, estaban listos para cualquier directriz, para cualquier orden que el Señor diera, pudieran hacerlo. Aquí me llama mucho la atención porque Ananías viene y dice, el Señor lo llama, le dice: Ananías. Es como decir Alfonso, o Margot, o Julio, o Priscila, o Oscar, o Viviana. Y la actitud es: aquí estoy, Señor. Here I am, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Y eso tiene que ser nuestra actitud. Y viene el Señor y le dice: anda, le dijo el Señor, camine, no te quedes quieto. Ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un Saulo de Tarso. Y me llama mucho la atención porque aquí está Ananías, aquí está Judas, y aquí está el nuevo convertido Saulo. Y me llama mucho la atención porque dice que este tal Saulo de Tarso, el que perseguía la iglesia, el que tenía su propia agenda, el que estaba haciéndole la vida cuadros a todos los creyentes, está orando. Por eso me llama mucho la atención. Y recuerde tu primer encuentro con el Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor te salvó? ¿Se acuerda cuando el Señor te sanó? ¿Se acuerda cuando entraste en ese primer amor y empezaste a orar? Y hoy en día escasamente se acuerda, y la única vez que oras es cuando vas a comer, si te acuerdas, o de momento alguien te cruza en el camino, y en vez de decir las malas palabras que quiere decir, dice: Jesús, por favor, cuídame. Muchas veces esa es la oración que estamos haciendo. Pero Saulo está orando, y esta palabra en el griego es que él está intensamente orando. ¿Cuándo fue la última vez que intensamente buscaste de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que intensamente estaba buscando de su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que estaba orando hasta el punto que tú sabía que Dios te estaba escuchando y estaba obrando a tu favor? Porque aquí la oración de Pablo no era solamente que él recobrara la vista, él quería saber lo que estaba ocurriendo con su vida. Y el Señor viene y le revela a Ananías que él tenía que ir a la casa de Judas, porque ahí está Saulo orando, y ha visto también en una visión un hombre llamado
a Ananías. Dios todavía te revela cosas. Yo quiero recordarle a todos nosotros que Dios todavía habla, que Dios todavía se comunica con nosotros. Él no solamente hizo el mundo y todo lo que está en el mundo y después se fue para Marte a ver qué es lo que va a hacer por allá. No, Él todavía está involucrado aquí en nuestras vidas. Él todavía habla, y estoy preparando una enseñanza de 7 diferentes maneras para poder escuchar a Dios, porque a veces uno ve estas cosas y uno piensa que Dios se tiene que aparecerle a uno, o Dios tiene que hacer algo sobrenatural, y hay diferentes formas que Dios te habla, pero el punto es que Dios todavía habla. Y en el caso de Ananías, el Señor se le apareció, y se le apareció a Saulo, se le apareció a Ananías, y tuvieron esta experiencia donde Dios los estaba uniendo en el Espíritu. Dios los estaba uniendo en persona para lograr grandes cosas para el Señor. Dice aquí, está orando y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor. Y aquí es donde yo hablé la semana pasada. Muchos de nosotros tenemos este tipo de actitud cuando hay un nuevo convertido, cuando hay una persona nueva, o posiblemente una persona que ha estado en la iglesia por muchos años y conocemos su trasfondo, conocemos su carácter, conocemos cómo ha sido, y de momento esa persona tiene un encuentro con el Señor y uno empieza a cuestionar y decir: pero espere, yo sé cómo era. Ese tipo era un mentiroso. Ese tipo aún venía aquí a la iglesia y se ponía a mirar a las mujeres mientras entraban y salían al baño. Ese hombre es un mentiroso. Es un hombre, hace esto, lo otro. Y ahora como que quiere predicar, ahora lo quieren servir acá. Cuidado con esa persona. Tenemos que tener cuidado. Estamos acá. Porque tú no puedes juzgar a una persona. Por eso uno siempre tiene que ver el fruto. Tiene que mirar el fruto, observar el fruto. Porque imagínate, a lo mejor la gente ha dicho lo mismo de ti. Yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando pastoreaba en Costa Rica como misionero allá. Yo creo que conté esta historia. Una hermana viene y me dice un día: pastor, ¿por qué tú tienes a fulana de tal como mujer aquí en la iglesia? Y yo le dije: bueno, lleva varios meses aquí en la iglesia, se convirtió, le pidió a Cristo que entrara en su corazón, pasó por el camino de crecimiento que en ese entonces duraba como 8 semanas. Y quería servir como mujer, y ahí la coloqué porque me demostró que tuvo un encuentro con el Señor. Y de verdad, pastor, porque esa mujer hacía esto, esa mujer hacía esto y esta mujer. Y decía: miren, a mí no me importa lo que hacía, yo sé lo que he visto, yo sé el testimonio, yo sé el cambio, yo he visto lo que ha hecho esa mujer. A mí no me importa lo que pasó en el pasado, ella es una nueva criatura y ella quiere servir al Señor. ¿Y quién soy yo para impedir que ella sirva al Señor? Y es lo mismo hoy en día. Pero me llama la atención porque Ananías respondió al Señor: he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Es como hoy en día, yo escuché que esa persona es un bebedor, es un alcohólico, era un tecato, vendía drogas, hacía esto, lo otro. A ella le han tocado más que una de las maniguetas de la puerta. Yo no sé, whatever es el pasado de la persona. Pero el punto es, el discípulo Ananías era un hombre sensible a la voz de Dios y al mundo espiritual. Él pudo ver el mundo espiritual. Y en su humanidad entiendo que el Señor lo estaba preparando de la misma forma que el Señor preparó a Felipe y el etíope en el capítulo 8. Como el Señor estaba uniendo a Saulo y a Ananías, el Señor estaba preparando hombres para hacer su voluntad. Pero en el caso de Ananías, sí, él tenía miedo. Este hombre estaba matando a las personas. Él no creía en la conversión de Saulo. Muchos no creen en el cambio de lo que él estaba haciendo. Por eso vuelvo a recalcar: no juzguemos a las personas por su pasado. Démosle una oportunidad. La gracia fue extendida a tu vida, también extendamos gracias a la vida de otras personas. Todo el mundo quiere recibir gracias, pero no quiere impartir gracia a las personas. Y yo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy: no permitas que tu pasado, escuche bien, no permitas que tu pasado te detenga de realizar tu futuro en Dios. No permita que lo que las personas se han etiquetado, what people have labeled you, keep you from reaching your dreams. No permita que la gente diga: tú eres tal cosa, o eres tal cosa, o eres esto, o eres lo otro. Tú eres un adúltero, tú eres un tecato, tú eres un drogadicto, tú eres esto, lo otro, tú eres un vago, No permita que lo que la gente haya dicho de ti te detenga.
Las palabras tienen poder, escuche bien, las palabras tienen poder, pero tú no puedes permitir que esas palabras que te han marcado, que han hablado de ti, te detengan, porque por eso yo prediqué el domingo de lo que Dios dice de ti, porque Dios dice de ti que tú eres un hijo de Dios, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, tú eres la cabeza, no eres la cola, estás por arriba, no estás por debajo. Dios te ha llamado a hacer grandes cosas. Estamos acá en esta noche, pero eso no permite eso. Y me llama mucho la atención porque él tenía razón. Ananías, si uno sigue leyendo los versos, dice, y ahora lo tenemos acá. Dice, Señor, yo sé que tú se has revelado, me está mostrando estas cosas en el Espíritu, pero ahora lo tenemos acá. Este es el tipo que mataba a gente, es el tipo que encarcelaba a la gente, es el tipo que tiene un mal testimonio, autorizado por los jefes. Y no solamente que era así medio tostado, medio loco, sino que le dieron cartas de aprobación para hacer lo que él estaba haciendo. Legalmente él podía hacer lo que él estaba haciendo. Dice, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevar preso a todos los que invocan, y escucha esto, tu nombre. ¿Quién es el nombre? Jesús se le apareció a Ananías. Jesús se le apareció a Saulo, ¿ok? Y ellos sabían, pero de momento dice tu nombre, y hay un énfasis aquí en tu nombre, en el nombre. Y dice aquí, ve, insistió el Señor. Oh amado, Dios te ama tanto que Él insiste en que tú te cambies. Él insiste en que tu vida sea transformada. Él insiste en que tú seas una persona nueva. Él insiste en que tú hagas el propósito y la voluntad de Él. Y dice aquí, ve, insistió el Señor, porque ese hombre, escuche bien, ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Vuelve a decir mi nombre. Eso dice, Él lleva presos a todos los que invocan tu nombre. Y de momento dice, porque ese hombre es instrumento escogido para dar a conocer a mi nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dice, mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y a mí me encanta que dice eso, porque a veces hay un evangelio que se está predicando, hay un evangelio allá afuera, que si sirves al Señor todo te va a ir bien, que todo es color de rosa, que vas a prosperar, que no tienes que trabajar, que todo lo que tienes que hacer es reclamarlo y confesarlo. Y son medias verdades, pero a veces la gente dice, mira, tú no tienes que sufrir porque ya Cristo lo hizo todo. Pero me llama mucho la atención que dice, le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Hay días buenos y hay días no muy buenos. Hay días buenos y hay días malos. Hay días donde el sol va a salir y hay días que va a llover. Estamos acá. Y hay días que no van a estar de acuerdo con tu expresión de fe, no van a estar de acuerdo con tus creencias, no van a estar de acuerdo con tus convicciones, no van a estar de acuerdo con pararse y hablar la verdad, y especialmente en un tiempo donde están tratando de perseguir y silenciar a la iglesia. Estamos acá. Y esto va de mal en peor. Aunque yo creo en la sociedad, va de mal en peor. Pero yo creo con todo mi corazón que los mejores días para la iglesia están por venir. Porque nosotros no somos parte del sistema del mundo, somos parte del sistema de Dios. Somos parte del reino de Dios. Nuestra economía no son dólares ni yen ni esto. Nuestra economía es la fe. ¿Alguien puede decir amén? Y hacemos cosas por fe y nos movemos por fe y tomamos pasos en fe y le creemos al Señor en fe y creemos su palabra, porque nosotros no somos parte de este mundo. ¿Alguien puede decir amén? We're aliens, I mean, come on, somos alienígenas, como dicen por ahí. No somos parte de este mundo, somos parte del sistema de Dios, y Dios va a cuidar a sus hijos, Dios va a proteger a sus hijos. Pero también vivimos en este mundo, no somos parte del mundo, pero estamos en el mundo, y por la verdad, por servir al Señor, vamos a ser criticados, vamos a ser burlados, van a venir momentos difíciles. Pero es en esos momentos difíciles, como yo dije el domingo, que tú no puedes permitir que el diablo o el enemigo o las personas te roben tu alabanza. La gente te está observando, que si estás en medio de una prueba, si van a decir, yo no entiendo, pero él está pasando, ella está pasando por esto, pero siguen alabando a Dios, siguen siendo positivos, porque tú puedes escoger o tener un mal día o tener un buen día. Estamos acá. Y yo escojo tener un buen día. Por eso yo le digo a las personas, algo bueno te va a pasar. Yo ando con una expectativa de que algo va a suceder en este día, aunque venga mala noticia. Pero a lo mejor en medio de esa mala noticia, Dios va a tornar todas las cosas para obrar para el bien de sus hijos, porque somos llamados. Estamos acá.
Y Dios puede cambiar algo malo en algo bueno. Si no te mata, te va a hacer más fuerte. A lo mejor si uno vive con una expectativa de que algo bueno va a suceder ese día, a lo mejor te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Íbamos a poner a esta persona a promoverlo a esta posición, pero la persona no quiso. Ahora te vamos a poner a ti y te vamos a aumentar el trabajo, o te vamos a dar una nueva posición, o te aprobaron la casa, o te aprobaron el carro, o yo no sé cuál es. Pero si uno mantiene una expectativa, a lo mejor simplemente es que alguien que te va a dar un lollipop y te van a decir, ¿sabe qué? Estaba pensando en ti y quería que tú tenieras este bombón para que te lo chupara y que te ayudara con la diabetes. I don't know. O que te afectara con el diabetes, Pero uno tiene que vivir la vida, pintar la vida color esperanza. Una canción vieja, pero me he estado pensando en eso a veces. Uno tiene que mirar el vaso medio lleno en vez de medio vacío. ¿Alguien puede decir amén? Y me llama mucho la atención porque muchas personas no lo ven de esta manera. Pero me gusta el énfasis en el nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre. Él va a padecer por mi nombre. Y el hecho de que tú sirves a Dios no significa que todo va a ser bien. El hecho de que tú estás haciendo la voluntad de Dios no significa que todo va a salir bien, porque van a haber persecuciones, van a haber ataques. La gente se le olvida que Dios es un buen Dios, pero el diablo es un mal diablo. O sea, él quiere destruirte, Él quiere robarte el gozo, Él quiere robarte tu llamado, Él quiere robar la semilla de fe que ha sido depositado en tu vida. Pero me llama mucho el nombre, porque dice aquí el nombre sobre todo nombre, pero no lo menciona, pero se sabe que es Jesús. Consideremos el énfasis en el nombre en estos versículos. El apóstol Pablo o Saulo invocó el nombre en oración o adoración, así como los santos del Antiguo Testamento invocaron el nombre del Señor, el nombre de Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 1:2, Hechos 9:21, y está hablando de este nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso cuando tú oras y oras en el nombre de Jesús, o si estás durmiendo, yo me imagino que hay varias personas aquí que en algún momento han estado durmiendo y le da uno de sus miedos o esos ataques en la noche. ¿Cuántos han experimentado eso? Que vienen y estás sintiendo que algo te está ahorcando o que te está oprimiendo, y lo único que uno puede decir es en el nombre de Jesús, y se desvanece, se va. Yo he tenido experiencias, me acuerdo una vez en Nicaragua, yo estaba predicando una campaña y me habían colocado en un cuarto y yo estaba durmiendo en el cuarto, habían 2 camas en el cuarto, y cuando me desperté miré hacia a la otra cama que estaba ahí y estaba flotando. Yeah, it was weird, freaked me out. Y yo dije, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús yo te reprendo. Boom, y cayó la cama. Y yo dije, en el nombre de Jesús, la vuelvo a poner en la esquina donde estaba, porque mañana yo tengo que predicar y yo quiero dormir en paz, y muchas almas van a venir al Señor y usted no me va a estorbar. En el nombre de Jesús. Se volvió a acomodar la cama. Hay un mundo allá afuera, hay un mundo espiritual. Pero nosotros tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros tenemos el nombre donde toda enfermedad, todo principado, toda potestad, todo tiene que doblar rodillas ante el nombre de Jesús. Estamos acá. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y me llama mucho la atención porque Saulo fue llamado para predicar este nombre. Saúl fue un vaso elegido para llevar mi nombre. Eso lo vemos en 2 de Timoteo. Él es un recipiente de honor y tú eres un recipiente de honor. Dios te quiere usar a ti. De la misma forma que Él usó a Pablo, Dios te quiere usar a ti. Dios también te ha llamado. Dios también ha puesto su mano sobre tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te separó y quiere fluir a través de tu vida. Pero Pastor Alfonso, yo no siento un llamado para ser pastor. No tiene que ser un pastor. Dios te puede usar en ese negocio. Dios te puede usar en ese hospital. Dios te puede usar en esa escuela. Dios te puede usar en ese garaje de mecánica. Dios te puede usar en donde tú estás. El punto es que Dios te quiere usar en tu mundo y no necesariamente tiene que ser dentro de las 4 paredes de la iglesia. Are we here? Estamos acá. Porque a veces las personas piensan, y yo me crié en un tiempo donde la única forma que Dios te podía usar era siendo pastor y siendo pastor. Y todo el mundo, yo me acuerdo que una hermana de la iglesia, cuando yo era pastor de jóvenes, viene y me dice, ay, bendito Alfonso, lástima que tú no eres pastor y solamente te tienen ahí cuidando niños.
Yo le decía, pero mira, Dios me está usando y yo soy un pastor. Sí, pero tú no eres un pastor principal porque era esa mentalidad que la única forma que Dios te podía usar era siendo un pastor. Estamos acá. Cuando Dios nos puede usar en nuestros negocios, en nuestras carreras, la cosa es que Dios quiere que seamos creyentes, que Jesús sea el centro de nuestra vida y donde Él nos plante que nosotros podamos brillar. Porque cuando tú llegas a ese lugar, llega la bendición de Dios, llega esperanza, llega algo positivo, llega la gloria de Dios, porque somos portadores de la gloria de Dios, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo dentro de los muertos, Oscar, vive dentro de nosotros. Entonces cuando Oscar es un bombero y cuando él llega a un lugar, llega la bendición, llega la gloria, llega alguien que puede orar por las personas que están ahí. Como enfermera, mi esposa ora por las familias, ora por los bebés. La gente me dice, pero la pastora, ¿por qué no está aquí en la iglesia? Bueno, mi esposa está en el hospital orando y haciendo más de lo que yo hago un jueves o un domingo. Porque está todos los días con familias, está todos los días con pacientes orando y extendiendo el ministerio de sanidad de Cristo Jesús a través de donde ella trabaja. Pero a veces pensamos que uno solamente puede ministrar aquí en la iglesia. No, Dios te puede ministrar ahí en tu casa, con los vecinos, ahí en tu trabajo. Por eso el llamado al ministerio no es estar aquí al frente. Estamos acá. Entonces, muchas personas ven las luces y ven todo eso. Ay, yo quiero eso. Pero igual no saben lo que uno ha pasado para poder estar en una situación así. Estamos acá. Pero Saúl fue un vaso elegido para llevar el nombre de Cristo. Él fue elegido para sufrir por causa de su nombre. Porque pararse para Cristo no es nada fácil. Y aquel que había hecho sufrir a otros por ese nombre, ahora sufrirá por ese nombre él mismo. Ahora me llama mucho la atención porque ahora Saúl, invocaban el nombre que es sobre todo nombre. Lo invocó en ese momento cuando se le apareció en el bautismo en agua. Este nombre también fue invocado cuando lo sumergieron en el agua, y también es el nombre de la Trinidad, el Padre, Jesús, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y en su transformación predicó con valentía en el nombre. ¿El nombre de quién? En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. El nombre que transforma vidas. El nombre que te transformó a ti. Porque estás aquí en esta noche por alguna razón. Yo sé que no vinieron simplemente en esta noche para mirar mi camiseta y mi sonrisa. No, vinieron porque alguien te cambió y quieres honrarlo. Y dijiste, voy a ir a la casa porque quiero aprender más de ese nombre. Quiero aprender más de Jesús. Quiero acercarme. Eso es mi oración. Yo me imagino que es por eso que están aquí en esta noche. Hello. Predicó con valentía y Saulo estaba dispuesto a vivir y morir por el nombre del Señor Jesús. Y me llama mucho la atención porque había evidencia de su transformación, pero aún muchas personas dudaban. Muchas personas dudaban. Y vemos aquí como el ministerio quíntuple se demuestra con la conversión de Saulo. ¿A qué me refiero a eso? Porque Saulo ahora, él siente un llamado y es enviado. Y no solamente es llamado y es enviado, empieza a predicar. Ya tiene un compañero en el ministerio que se llama Ananías. ¿Okay? Y más adelante vamos a ver cómo se une un hombre que su nombre traducido es hombre de consolación, un hombre positivo. Que la gente le tenía miedo a Saulo. Pero Bernabé, digan conmigo Bernabé. Necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Bernabé creyó en Saulo, creyó en su conversión, creyó en el potencial, vio en él más allá de a lo mejor lo que veían muchas personas. Y necesitamos a alguien en nuestra vida que pueda decir, ¿sabe qué? Yo voy a apoyar a esa persona. A lo mejor tú eres un Bernabé y tiene que buscar un Saulo, tiene que buscar una persona para discipularlo, entrenarlo, prepararlo. Uno no sabe si ese hijo espiritual tuyo o esa hija espiritual se convierte en una gran predicadora del evangelio, una persona influyente, una persona que va a marcar la diferencia. Y el Señor empieza, vemos otra vez en el verso 15 donde el Señor insistió, porque dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Y me atrevo a decir que no solamente era Saulo, sino que tú eres un instrumento escogido en las manos de Dios. Tú eres como el barro en las manos del alfarero y Él está formándote, Él te ha elegido, Él está haciendo lo mejor para tu vida. Y a lo mejor tú has pasado por situaciones difíciles, pero simplemente el Señor te está preparado para que tú puedas alcanzar a las naciones, a reyes como el pueblo de Israel. Y ahí vemos que el Señor lo envía
alcanzar a los gentiles, a gente como nosotros que no son judíos. Él se convierte en el apóstol, el enviado a los gentiles. Él fue enviado a los reyes. ¿Qué son los reyes? Son personas de influencia. Lamentablemente hoy en día las personas no quieren alcanzar a personas de influencia, prefieren alcanzar al pobre, y no hay nada malo con eso. Tenemos que ayudar al pobre, tenemos que levantar al pobre, tenemos que bendecir al pobre, pero también el Señor quiere que alcancemos personas de influencia, personas que son como reyes. También quiere, en el caso de Ananías o el caso de Saulo, el Señor lo hizo para alcanzar a los hijos de Israel. Y cuando uno lee Hechos del capítulo 13 hasta el 28, se trata con ese cumplimiento, y vemos como el Señor lo lleva de gloria en gloria, lo lleva en diferentes situaciones. Y me llama mucho la atención porque mucho de lo que hizo Pablo fue después de tragedia, de problemas. A él lo apedrearon, quedó náufrago en el mar por varios días, y no solamente en una ocasión, en varias ocasiones. En 3 ocasiones le dieron latigazos por la espalda. Y a veces nosotros sirviendo al Señor nos quejamos porque no hay aire acondicionado, o porque está lloviendo, o porque alguien posteó algo feo de nosotros, o alguien nos criticó. Pero no hemos vivido lo que esta gente vivió. Estamos acá. Tenemos un evangelio light, tenemos un evangelio de que, no, yo solamente quiero lo bonito del evangelio. Pero sabe que hay 2 lados de la moneda. Hay momentos difíciles, hay momentos buenos. Yo sé que todos queremos los momentos buenos, pero recordémonos que en esos momentos malos Él dijo: yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Estamos acá. Me llama mucho la atención porque Ananías viene y le dice a Saulo en un momento tan lindo, en ese verso, en el versículo 17, él viene y le dice lo siguiente, le dice: hermano Saulo. Alguien se refirió a él como hermano, como compañero. Y cuán conmovedor y reconfortante debe haber sido para Saulo cuando en ese versículo escucha a Ananías decir: hermano Saulo, el Señor Jesús. Entonces, como confirmar: mira, ahora somos parte de este equipo, ahora tú eres parte de nosotros, confirmando el mismo nombre que él mismo había invocado en el camino a Damasco. Así Saulo es convertido. Él es transformado, él es sanado de su ceguera. El Señor ahora le da una visión, es bautizado en agua y es lleno del Espíritu Santo, y es ministrado mediante la imposición de manos en relación con el ministerio para su vida. Imponieron sus manos sobre él y lo enviaron a las naciones a predicar. No sucedió de la noche a la mañana, porque del verso 19, el 20 y 22, tenemos que entender que para seguir creciendo hay que desaprender, reaprender y seguir aprendiendo. En el caso de Saulo, él tenía que reaprender todo lo que él había aprendido. Él tenía que desaprender todo lo que había aprendido. Tenía que reaprender, no reaprender, reaprender y seguir aprendiendo. Estamos acá, ahí tengo un misspelling. Reaprender lo que había aprendido. Y me llama mucho la atención porque no tengo tiempo para esto y se me fue la hora. Pero en el verso 19 dice lo siguiente: y habiendo tomado alimento y recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días. Digan conmigo: algunos días. Él pasó algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí es cuando empezó a predicar, empezó a enseñar, y la gente se dio cuenta: wow, él está predicando con denuedo, él está mostrando que Jesús es el Señor. Y en el verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ellos estaban todavía, la gente cuestionaba el testimonio. La gente todavía cuestionaban si realmente habían tenido un encuentro. Y esto no ha cambiado. Y digo esto porque, amados, escucha, iglesia, aquí van a venir personas, aquí van a venir ministros, aquí van a venir personas que a lo mejor tú dices: pero realmente esa persona puede servir, puede estar acá. Mira, nosotros no podemos juzgar el camino de muchas personas. Lo que sí entiendo es que cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo y es hecho una persona nueva, tenemos que darle una oportunidad. Somos una iglesia de restauración. Dios nos ha llamado a alcanzar y restaurar a las familias de la tierra. Estamos acá. Estamos acá.
Y a lo mejor van a llegar perniquebrados, van a llegar tatuados, van a llegar fumando, van a llegar hablando malo, pero ¿sabe qué? Están buscando. Hay muchas personas, y no solamente esta temporada, hay muchas personas allá afuera que están solos, están pasando ansiedades, han perdido seres queridos. Y muchas personas se están tratando de quitar la vida. Y antes de hacer eso, están buscando lugares donde pueden sentirse acogidos, donde se pueden sentir recibidos, donde se sientan, donde ahí no me van a juzgar, ahí me van a amar. Y esas son las personas que el Señor va a empezar a traer. Y nosotros tenemos que recibirlos, amarlos, extender gracia. ¿Estamos acá? Extender gracia. No estoy diciendo que le estamos pasando la mano al pecado, no. Pero tenemos que recibir el pecador. Amar al hombre, no amar al pecado. ¿Estamos acá? Porque muchas veces señalamos y decimos, no, pero es un alcohólico, es un tecato, es esto, lo otro. Y tenemos la misma actitud que la iglesia del primer siglo. Y por eso estudiamos esto, por eso la historia es tan importante. Porque si uno no conoce historia, es capaz de volver a repetir lo que ocurrió hace años atrás. Por eso estudiamos la Escritura. Porque ellos están diciendo, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, los que hablaban de Jesús, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principados. Están como diciendo, Dios no ha cambiado a ese hombre, él sigue igual. Pero hay un momento donde Dios te desconecta. Gálatas, Efesios, en Gálatas capítulo 1, 2, 3 nos habla de que cuando el apóstol Pablo regresó, él estuvo un tiempo en Arabia y fue un tiempo donde él tenía que desaprender todo lo que había aprendido, tenía que reaprender el evangelio y tenía que seguir aprendiendo para poder comunicar el evangelio de Jesucristo. Por eso en estos versos pasan muchas cosas. Por eso a veces uno lee la escritura y uno dice, wow, yo pasé una página, pero de pasar de una página a otra página pueden haber semanas, meses, años. Y a veces nosotros leemos ciertas cosas y pensamos que, bueno, que Dios quiere hacer las cosas rápidas. Dios toma su tiempo. Y Dios toma su tiempo formándonos y desarrollándonos. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Y se nos olvida porque vivimos en una sociedad moderna. Nosotros no vivimos en una sociedad agrícola. Hay personas aquí que son mayores que a lo mejor se criaron en Puerto Rico o en Centro o Suramérica, en granjas o en fincas. Y a lo mejor cuando eran chiquitos veían a mamá y papá salir y sembrar semillas y trabajar la tierra y regar la tierra y abonar la tierra y esperar que viniera la cosecha. Pero nosotros que nos hemos criado en el occidente, en países como Estados Unidos, se nos olvida. Nosotros vamos a Publix o vamos a Winn-Dixie o vamos a Trader Joe's o vamos a diferentes lugares y simplemente compramos la cosa. Pero no pensamos en lo que es la siembra y la cosecha y queremos las cosas ya. I want it now. Y la cosa no es así en el reino de Dios. En el reino toma tiempo. Por eso, en tu vida espiritual tampoco te rindas. Dios está obrando día a día, poco a poco. ¿Aprendimos algo? Por eso no te rindas, no te rindas. Dios está obrando. A lo mejor tú pensabas estar más adelantado de lo que estás ahora, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y el que comenzó la buena obra en tu vida, la terminará.